Bueno, muy buenas noches para todos, profe Carlos José. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañan en la noche para discutir este artículo que fue uno de los tantos que nos aportó este último Congreso americano que se realizó recientemente, pues, y nos aportó mucha información importante para nuestro ejercicio diario. Entonces, entrando en materia, el artículo que vamos a discutir es el estudio Ultimate DAT. Este estudio específicamente lo que quería evaluar era cómo le iba al ticagrelor en monoterapia después de haber dado una terapia dual por al menos un mes y en pacientes que fueron sometidos a una intervención coronaria percutánea. Este fue un estudio cuyo autor principal fue el doctor Shin-Ye. Me disculpan por la presentación. Lastimosamente es difícil encontrar en la información pública alguna imagen de este primer autor. Lo que sí podemos saber es que es uno de los médicos que trabaja en el departamento de cardiología del hospital Nanjing Phillips y es docente en la universidad también del mismo nombre, desempeñándose pues en el país de China. Ha tenido una gran contribución. Aquí podemos ver que con solo ponerlo en PubMed arroja más o menos alrededor de 2.500 artículos, dentro de ellos muchos de esto de la parte de terapia antiplaquetaria antitrombótica en los pacientes con síndrome coronario agudo y síndrome coronario crónico. Sin duda es importante resaltar la revista donde se origina este estudio, que es la revista Lancet, que sigue siendo una de las revistas con una muy buena calificación, siendo el cuartil uno, pues dado su relevancia y su aporte tan valioso en este tipo de estudios médicos. Entrando en materia, entonces, no vamos a ahondar mucho en esto porque sabemos que la enfermedad coronaria sigue siendo una de las principales causas de muerte en la población, a pesar de todo el advenimiento de terapias tan buenas que han surgido. Sabemos del impacto de la intervención coronaria percutánea en la disminución de desenlaces duros, específicamente mortalidad y recurrencia de infarto agudo del miocardio, con los diferentes estudios que tenemos que predicen este estudio que vamos a discutir el día de hoy. Y varios de los que tenemos de evidencia nos han aumentado y por eso las guías más recientes nos siguen dando de que 12 meses de terapia antiagregante dual es una estrategia que deberíamos de tratar de implementar en la gran mayoría de pacientes para poder reducir de manera adecuada ese riesgo de infarto agudo del miocardio, trombosis del stent y también que podamos impactar de manera positiva en la disminución de la mortalidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada vez vamos teniendo más conocimiento de que algunos medicamentos, específicamente este grupo farmacológico, como lo es los inhibidores del grupo P2Y12, tienen un perfil farmacológico distinto, tienen un riesgo de protección trombótica y de también aumentar el riesgo de sangrado distinto, y que en este momento ya debemos de cambiar un poco la perspectiva, no centrarnos solo en esa parte del riesgo de trombosis, sino también de que el sangrado per se también es un desenlace que debemos de tratar de cubrir en esta población. ¿Por qué damos antiplaquetarios? Esta gráfica lo resume de una forma muy ilustrativa, porque no solo en el evento agudo donde sabemos que hay una ruptura de placa y unos fenómenos donde queremos es dar este tipo de medicamentos para reducir esa carga de trombos y de coágulos que se formaron y generaron una obstrucción, sino que también en el contexto crónico y más aún si yo someto a ese paciente a una intervención percutánea donde voy a hacer una disección iatrogénica del vaso y que puede disponer a fenómenos de embolización distal. Eso también queremos con la terapia antiplaquetaria disminuir todo el daño que puede producirse a nivel del periprocedimiento y un potencial riesgo también que es la trombosis del estén, tanto aguda como tardía. Y como les mencioné al principio, nosotros siempre debemos de tener en cuenta que en los primeros meses tanto el riesgo isquémico como el riesgo de sangrado son desenlaces que debemos de tener en cuenta en la población que debuta con un infarto agudo del miocardio y que le vamos a tomar medicamentos que pueden predisponer a esos riesgos de sangrado. Pero después de ese mes empieza a mantenerse a lo largo del tiempo y sin mucha variabilidad el riesgo latente de tener mayores eventos de sangrado. Entonces, después de este mes crítico, donde sin duda es predominantemente el riesgo trombótico, a partir de ahí debemos de tratar de mirar de manera individualizada cuál es el riesgo particular de sangrado que tenga el paciente para poder hacer modulaciones en esa terapia antiplaquetaria que nos han mencionado las guías. Esta gráfica lo ilustra mucho más que la anterior. Ese riesgo de sangrado, como lo vamos a ver, se comporta de manera más similar durante todo el transcurso del tiempo y por eso debemos de tenerlo en cuenta. Simplemente para hacer ese énfasis en esto, este fue uno de los primeros estudios del CURE donde nos mostró que el uso de terapia antiplaquetaria dual definitivamente es importante porque nos reduce la probabilidad de muerte cardiovascular, infarto y stroke, a expensas también de un riesgo de sangrado que debemos de tener en cuenta principalmente
en esta población, siendo mucho más benéfico en la reducción de este desenlace en los primeros 30 días del evento. Pero sin duda ya sabemos que hay dos moléculas que parecen ser mucho mejores que el clopidogrel para la reducción de estos eventos isquémicos, a expensas de algo muy importante y es el sangrado. Esta gráfica me pareció muy ilustrativa porque miren que tanto en el Triton Team y como en el Plato que evaluaron esas dos moléculas, el riesgo de sangrado fue mucho mayor con este tipo de inhibidores más potentes. Si excluimos una población de riesgo que es los mayores de 75 años, que es esta gráfica al final, vemos que aún así el riesgo puede aumentar de sangrado en un alrededor del 13%, sangrados no relacionados a cirugía cardíaca, y eso, como les menciono, es algo que debemos de tener en cuenta. ¿Por qué les hago mucho énfasis en el sangrado? Precisamente por esto. Estudios como este nos han mostrado que tener un sangrado mayor puede ser incluso más deleterio y puede conllevar mayor mortalidad si lo comparamos con el propio infarto agudo del miocardio. En específicamente los eventos tempranos, definidos estos como un periodo menor de 30 días del evento índice, ven que el hecho de tener un sangrado mayor o menor conlleva un mayor riesgo de mortalidad si lo comparamos específicamente con el debutar con un infarto agudo del miocardio. Entonces, sabemos que es de importante poder tratar de predecir y poder tratar de evitar los desenlaces de sangrado que tienen estos pacientes. Por eso, los diferentes textos nos están cambiando un poco ese abordaje que tenemos con nuestros pacientes. De una era de trombosis, donde nos importa específicamente reducir esas complicaciones agudas del stent, de la mortalidad, del infarto agudo del miocardio recurrente, empezamos a tener un poco más de precavida con esos riesgos de sangrado que vimos con los diferentes estudios que mencionamos y tratar de encontrar una estrategia que pueda balancear de una forma más equitativa ese riesgo isquémico y ese riesgo de sangrado. Entonces, como parte de la introducción que hace el estudio, nos mencionan que metaanálisis como este, donde empiezan a tratar de evaluar qué tan importantes son esas terapias de modulación de la terapia antiplaquetaria dual, entendiéndonos modulación de la terapia antiplaquetaria dual como terapias abreviadas, es decir, más cortas de las 12 meses que nos plantean las guías. Ahí podemos encontrar muchos tiempos de intervalo como lo es 6, 3, incluso hasta un mes de solo terapia dual, nos muestran que efectivamente esas terapias acortadas parecen ser muy benéficas si lo comparamos con las terapias estándar, incluyendo medicamentos potentes como lo es el prasugrel y el ticagrelor. Entonces, si estamos ya viendo que estas terapias acortadas nos protegen de eventos de sangrado, a su vez no parece ser que nos aumenten de una manera proporcional ese riesgo isquémico que también debemos de tenerle pues en consideración, pues deberíamos de tratar entonces mirar a qué pacientes específicamente podemos teñirnos de estas terapias. Específicamente del ticagrelor, que es la molécula que nos atañe el día de hoy, comparativamente quise traerles este estudio predecesor que fue el Global Leaders. El Global Leaders lo quise traer como un estudio ilustrativo antes de mencionar este del Ultimate Guide, porque fue una de las terapias que trató de comparar una estrategia muy similar, dándoles una terapia antigradación dual solamente por un mes y luego continuarles el ticagrelor por al menos otros 24 meses. Incluyeron pacientes tanto con un evento agudo como en un evento coronario crónico, pero es de importancia resaltar que la terapia del inhibidor plaquetario fue diferente. Les dieron clopidogrel a los que tenían un síndrome coronario crónico y les continuaron el ticagrelor a los que habían tenido un evento coronario agudo, hablando específicamente de ese desenlace de urodisquemia, que es la muerte por todas las causas y un infarto agudo de miocardio a los 2 años. Con este estudio nos mostró que nos dio una alarma y es que nos dio con esta terapia que uno presumía que era buena, no nos dio el resultado, no nos dio una mayor disminución en la mortalidad de todas las causas y cuando compramos los sangrados no hubo una diferencia relevante entre la monoterapia con ticagrelor versus continuar la terapia eh, antiplaquetaria ya con las acotaciones que mencionamos. Entonces, esto, digamos, lo que de cierta forma era la luz de qué es lo que íbamos a ver con estas terapias, pero no es el único estudio. Miren que a partir del Global Leader salió uno que es muy importante en este tipo de pacientes, que es el Twilight, donde evaluó la terapia de ticagrelor como monoterapia después del tercer mes de dar antiplaquetario dual, con una población que nos vamos a ver enfrentados más en día de hoy porque son pacientes con alto riesgo isquémico, pero a su vez también con muy alto riesgo de sangrado. Este estudio nos mostró que no había una diferencia significativa en los eventos isquémicos y con una importante disminución en los eventos de sangrado que tenían estos pacientes con la terapia de ticagrelor de monoterapia. Entonces, ya para la discusión final voy a dejar estos dos que mencionamos aquí más adelante, que son el TIC y el TIPAS, y por eso, pues entonces,
Teniendo en cuenta varios de los problemas que nos mostraron esos estudios, primero, y uno de los más importantes, la gran mayoría de estos estudios fueron abiertos. La gran mayoría de estos estudios, incluso con el clopidogrel, pasa el mismo problema, que son probados en población asiática, y que quizás hay una diferencia muy importante, es cómo acuñimos el desenlace que vamos a evaluar, porque hay algunos que evalúan específicamente los desenlaces de sangrado, y tenemos un problema también, es que hay muchas definiciones de esa parte del sangrado con los diferentes consensos, y también hay otros que prueban ese efecto neto, poniendo en una balanza los desenlaces isquémicos y los desenlaces de sangrado, y eso posiblemente también pueden afectar un poco la interpretación de estos estudios. Pues partiendo de esa evidencia que teníamos previamente, vamos a entrar a analizar entonces qué fue lo que quiso evaluar este estudio. Entonces, la pregunta pico del Ultimate DAC fue: pacientes con mayores de 18 años que tuvieron un síndrome coronario agudo, en donde la intervención fue a todos darles terapia antiagregante dual por un mes, y después de ese primer mes evaluar entonces la terapia con ticagrelor 90 miligramos 2 veces al día como monoterapia por 11 meses adicionales, o después de esa terapia dual por el primer mes continuarles el ticagrelor y adicionarles la aspirina por esos 11 meses subyacentes, que tratan de evaluar dos desenlaces primarios. Un desenlace primario de superioridad, donde querían mirar si había alguna diferencia en la parte del sangrado clínicamente relevante definido por esa escala ARC, y también un desenlace MACE, donde incluyeron desenlaces que tenían que ver con la parte de isquemia, que era primero tratar de mirar la no inferioridad, donde estaría incluido muerte cardiovascular, infarto, SB y trombosis del stem. Este estudio tiene una particularidad y un primer factor diferenciador, es que a pesar de que fue un ensayo clínico, este sí fue un estudio que fue cegado. Ya vamos a ver cómo lo hizo, y eso no es uno de los plus que debemos de darle en la parte de rigurosidad metodológica que tuvo con respecto a los que les mencioné previamente. Y aparte de eso, este es un subestudio de otro que también estaban haciendo en curso, y es que incluyeron una cohorte de pacientes de manera inicial, donde querían también evaluar qué tan diferente era hacer una intervención guiada por imagen intravascular versus una intervención guiada por el método angiográfico convencional. Entonces ya vamos a ver en la próxima diapositiva cómo fue la diferenciación y cómo fue los dos procesos de aleatorización que se hicieron. A pesar de que incluyó una gran cantidad de centros, fueron alrededor de 58, la gran mayoría se centraron en la población de China. Pocos fueron en Pakistán, un solo centro alrededor en el Reino Unido, y en Italia también fue alrededor de un solo centro. Y aquí está lo de las dos fases sectoriales, que me parece que es mucho más ilustrativo en esta imagen, donde podemos ver que todos los pacientes que cumplieran ese criterio de inclusión de evento coronario agudo y que requirieran la implantación de un stent medicado, hicieron una primera aleatorización de angiografía versus intervención guiada por ecografía intravascular. Después del primer mes, donde les dieron a todos los pacientes terapia dual con ticagrelor y aspirina, si no tenían los criterios de exclusión, entonces entraron a un segundo proceso de aleatorización al mes en promedio, donde se iba a dar la monoterapia con ticagrelor. En este caso fue dándole concomitantemente una pastilla entérica, que era el placebo, y la otra que era la terapia dual, que era ticagrelor con la aspirina, haciéndole un seguimiento a los 4, 6 y 12 meses posteriores. Estos fueron los criterios de inclusión que tuvieron en cuenta. Ya les mencioné la edad, que tuvieran entonces una indicación para hacer una intervención percutánea, que tuvieran al menos uno de los criterios clínicos, donde estaba el tipo del dolor, la duración del dolor, los cambios electrocardiográficos, y que tuvieran visualmente una alteración en el vaso epicárdico con estenosis mayor del 90%, o que tuvieran algún signo de vulnerabilidad como ruptura o una lesión trombótica. Incluyeron los dos espectros, los tres espectros de síndrome coronario agudo, que son angina inestable, infarto sin elevación del ST y con elevación del ST. La lista de exclusión es gigante, y eso lo tenemos que tener en cuenta: eventos cerebrovasculares en los 3 meses previos, pacientes que tuvieran sometidos a una cirugía de revascularización quirúrgica, que es muy importante tenerlo en cuenta porque sigue siendo una población que es muy excluida de este tipo de estudios de terapia dual. Si tenían alguna intervención plana en los próximos 10, 12 meses, la necesidad de tener de manera concomitante terapias como anticoagulación, trombocitopenias, alguna contraindicación como cirrosis hepática, embarazo, expectativa de vida. Entonces vemos que cada vez más los criterios de exclusión, pues, son muy importantes, y que debemos de tener en cuenta a la hora de hablar de la aplicabilidad externa de estas terapias. Hablando de la aleatorización, todo esto se hizo por medio de un sistema web. Se hizo una estratificación de acuerdo al tipo de evento con el que debutó, de acuerdo a algunas comorbilidades que ya nos han mostrado que parece ser que implican un mayor riesgo isquémico, como es la población diabética,
También de acuerdo a cómo fue el tipo de intervención, si fue guiada por ecografía o no, y de acuerdo también al sitio de origen. Hicieron una muy buena eh, control de cómo se iba a administrar el fármaco, porque hicieron entonces un etiquetado con números que habían sido generados previamente y barajados al hacer para que esto no pues se mantuviera todo ese proceso de control de cegamiento que se hizo al principio. Hubo un enmascaramiento que se mantuvo hasta el año de seguimiento en los familiares, investigadores y médicos tratantes que estuvieran a cargo del paciente. Y ahí algo pues muy importante, que el sponsor de este tipo de tratamiento no participó ni en el análisis, ni en la interpretación, ni en la escritura y elaboración del artículo. Este es como algo más ilustrativo de cómo fue el seguimiento que hicieron a los 1, 4, 6 y 12 meses que le mencioné. La gran mayoría al principio de eso se hizo un seguimiento donde hubo una visita clínica que era personalizada. Esos médicos no estaban, no tenían conocimiento de cuál era el medicamento que ellos estaban teniendo en ese paciente. A los últimos meses, en el 12 meses, también se hizo un seguimiento pues como a nivel telefónico, principalmente a los 6 meses, para capturar a ver si había alguna proporción de eventos adversos que ya vamos a discutir más adelante con respecto a la terapia que eligieron. Pero de todas maneras, como lo vemos en cada una de las barras, se mantuvo ese proceso de cegamiento con respecto a la parte de la integración, de la intervención. Algo muy importante es que pues, estos pacientes podían tener un evento isquémico y solamente se le iba a hacer una angiografía de control en los casos en que se tuviera la indicación por parte del médico que estuviera a cargo del paciente. Con respecto a la disnea, que sabemos que es un efecto que puede ocurrir con los pacientes que usan ticagrelor, la estrategia que ellos optaron fue disminuir primero la dosis a 60 miligramos 2 veces al día y miraban cómo seguía ese síntoma. Si definitivamente seguía y persistía el síntoma, ya definitivamente hacían un switch a un descalamiento a la terapia con clopidogrel. Esto estaba determinado por el médico que lo estaba siguiendo. La discreción respecto a si el paciente tenía un evento también deletérea como era el sangrado, también quedaba a cargo del médico que lo estará viendo para definir qué tipo de intervención hacía, si suspenderla o no, y por eso en estos casos se permitía un desenmascaramiento para poder entonces ayudarle al médico que estaba a cargo del paciente qué estrategia terapéutica iba a utilizar. Muy importante esto es que siempre los comités independientes, a la hora de analizar pues las coronariografías y también de adjudicar los eventos, el hecho de que fueran por personas externas, eso pues le da más validez también a la parte metodológica del estudio. Hablando de los desenlaces, estos fueron los dos: sangrado clínicamente relevante, que como lo mencionamos, el objetivo de ellos era tratar de mirar la superioridad, definidos por estas categorías. La escala BAR 2, 3 y 5 fueron los que ellos consideraron que cumplían la definición de clínicamente relevante. Y los MACE, que ya les mencioné también al principio, la principal estrategia que ellos querían hablar con esto era la no inferioridad. Es importante resaltar, como lo hemos discutido ya en otras charlas, la no inferioridad se prueba también de manera inicial cuando uno quiere probar superioridad. Se debe de cumplir ese primer criterio de no inferioridad para yo poder intentar probar nuevamente que si esa terapia si cumpla entonces la superioridad con la que la quiero comparar. Y también, sin duda, como en muchos de los ensayos clínicos que discutimos, evaluaron los desenlaces secundarios, tratando de hacer, pues, como por ejemplo, un compuesto neto entre ese balance de desenlaces isquémicos o sangrados, qué tanto porcentaje cambió de terapia, sangrados mayores que fueron definidos por una escala BAR de 3 a 5, y también los sangrados definidos por otras estrategias que también se han utilizado en la literatura. En la parte del análisis estadístico, para poder darle un poder del 80% y detectar esa disminución del 50% del sangrado que se había visto pues con diferentes otros estudios que estaban antes de este, entonces se optaron que tenían que calcular más o menos alrededor de 3.400 pacientes, y con el de los desenlaces isquémicos alrededor de más o menos 3.068 pacientes para poder seguirle dando un poder del estudio del 80%. Ambos desenlaces se probaron de manera simultánea, que eso es lo que les hice la acotación al principio para poder entender bien cómo vamos a interpretar esos estudios de inferioridad y no inferioridad. Inicialmente ellos querían hacer una intención a tratar, pero como hemos sabido ya en la parte de los análisis de estudios de no inferioridad, debemos de tratar de mirar también cómo se comporta cuando hacemos un análisis por protocolo, y esto pues entendiendo lo que ellos decían, que un paciente no se adheró a la terapia cuando no tomaron el medicamento por más de 7 días, o que cuando le hicieron el conteo de los medicamentos el paciente tenía más del 80% de la droga que le habían entregado al principio. Entonces ellos obviamente eran los que no se adhirieron de manera adecuada a la forma de administrar el medicamento, y también incluyeron un análisis por protocolo. Entonces, entrando en materia con los resultados, aquí vemos entonces la tabla 1, donde vemos que al principio fueron alrededor de 3.500 pacientes.
1.573 inicialmente aleatorizados al grupo de intervención por imagen intravascular, 1.752 a los que eran guiados por angiografía. Al final quedaron 1.713 y 1.687 en los grupos para entrar al proceso de segunda aleatorización, donde iban a evaluar entonces la terapia monoterapia con ticagrelor o continuar la terapia dual. A más o menos ese proceso de segunda aleatorización se dio una media de 31 días con un intervalo, un rango intercuartílico que iba entre 30 y 34 días del proceso de segunda aleatorización. Cuando empezamos a ver las características basales, vemos que la gran mayoría de pacientes que incluyó en este estudio fueron población masculina. Sin duda, la mayor proporción de pacientes fue de población proveniente de China, casi un 90% en ambos grupos. Y miren esto, la gran mayoría de pacientes tuvieron en promedio angina inestable. Miren que solamente un 32% de pacientes tuvo un infarto no ST y solo un 28% aproximadamente en ambos grupos tuvieron un infarto con elevación del ST, que ya vamos a entrar porque es importante hacer esta acotación. En general, en las otras características basales, hipertensión, diabetes, no hubo unas diferencias muy significativas entre los grupos también, al igual que la parte del tratamiento farmacológico, donde si es llamativo, pues obviamente eso es determinado también porque muchos de esos pacientes no tuvieron disfunción ventricular, en que alrededor del 50% en ambos grupos estuvieron recibiendo terapias como la beta bloqueadora. Si vemos específicamente las características de la intervención, vemos que la gran mayoría de pacientes tenían un vaso comprometido alrededor del 70%. La lesión predominantemente encontrada fue la descendente anterior alrededor del 56% en ambos grupos. Lesiones que fueron interpretadas como vasos culpables y definiendo qué tan complicado, qué tan anatómicamente era esa lesión de complicada. Miren que un 15% tenían bifurcaciones, lesiones en bifurcación, casi un 70% tenían enfermedades largas y difusas y con calcificación, que también son parámetros que le dan como algo más de alto riesgo anatómico, específicamente hablando de lo isquémico, alrededor del 7% en ambos grupos. Empezando entonces a analizar el desenlace de seguridad, que era el sangrado clínicamente relevante, vemos como de manera muy marcada en la gráfica que está en la diapositiva, vemos como sí con la terapia con ticagrelor en monoterapia hubo una reducción de manera significativa en la parte del desenlace clínicamente relevante comparado con la terapia antiplaquetaria dual. Cuando empezamos a hablar del desenlace isquémico, miren que aquí nos hacen el énfasis, se probó primero la no inferioridad, y vieron pues con el puntaje que ellos habían pautado y con los desenlaces que se habían tenido en los estudios previos, ese desenlace de no inferioridad se cumplió, no así el desenlace de superioridad, pero obviamente, como les mencioné, primero se trata de probarlo no inferior para poder ya determinar esto. Y en los desenlaces isquémicos no parece haber una mayor proporción o un mayor aumento de los eventos de trombosis, infarto, muerte en los pacientes que estaban en monoterapia versus los que estaban en terapia antiplaquetaria dual. Cuando se hace ese desenlace neto, es decir, teniendo en cuenta ese control de desenlaces isquémicos y desenlaces de sangrado, vemos que hay una reducción significativa en el grupo de monoterapia con ticagrelor versus el grupo de terapia dual al desenlace pues del seguimiento que ellos se pautaron en este caso. Miren que ya cuando empezamos a hablar específicamente de los eventos secundarios por separado, si lo dividimos por las diferentes definiciones que les había planteado al principio, se siguió mantuviendo la reducción de los eventos de sangrado en la terapia con ticagrelor monoterapia versus la terapia antiplaquetaria dual. Y cuando desligamos por cada uno de los desenlaces isquémicos por separados, muerte cardiovascular, muerte por todas las causas, eventos de stroke de cualquier índole, infartos, de trombosis del estén, etcétera, vemos que en estos desenlaces, cada uno por separado, no hubo una diferencia importante entre la monoterapia versus la terapia antiplaquetaria. Cuando lo analizamos por subgrupos, tampoco vemos que haya una característica que jale o que explique que eso pueda ser un factor a tener en cuenta para que los beneficios que se ven con ese tipo de intervención sea explicado por estas variables. Ahí vemos muchas, como por ejemplo la edad, el hecho de tener diabetes, que como les mencioné, algunos estudios trataban de mirar si esto era más cierto o no. Y algo muy importante también es, por ejemplo, la positividad del biomarcador, porque hay algunos consensos que ya vamos a entrar en la discusión donde le dan más pie a los pacientes que tienen un infarto agudo en el riesgo de desarrollar eventos isquémicos a largo plazo. Otros resultados importantes que deben de ser tenidos en cuenta. Realmente menos del 1% de los pacientes tuvieron que reducirse la dosis del ticagrelor, tanto en la monoterapia como en la terapia antiplaquetaria dual. Muy pocos pacientes, y esto fue muy similar en ambos grupos,
tuvieron que hacer un switch a clopidogrel, fueron menos del 2% en ambos grupos. Retirar el enmascaramiento por algún desenlace también fue muy poco frecuente en ambos grupos. Y también miren que alrededor del 15% solamente requirieron el control angiográfico por alguna indicación de las que hemos mencionado previamente. Entonces, ya entrando en la discusión, este estudio es relevante porque no podemos despreciar ese riesgo de trombosis a lo largo del tiempo. Miren que obviamente si uno se puede asumir estudios de agregabilidad plaquetaria, que eso es una forma adecuada de poder determinar la respuesta a algunos medicamentos, específicamente hablando del clopidogrel, que no es el motivo de la charla, pero que es importante cuando se habla de estos temas de antiplaquetarios. Pacientes que tengan una alta agregabilidad plaquetaria estando en presencia del medicamento y que su evento índice haya sido un evento como un infarto agudo del miocardio, su probabilidad de tener una trombosis del estén es supremamente alta. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que la población que tiene un infarto agudo del miocardio es una población de más riesgo si la comparamos con la población que tengan un síndrome coronario crónico, tratando de buscar estrategias que prevengan ese riesgo a largo plazo de trombosis del estén, como lo muestra de manera ilustrativa este estudio. Pero ¿qué tenemos con los estudios previos? Vuelvo y hago énfasis, la gran mayoría no fueron controlados con placebo, muchos de los tiempos de evaluación fueron variables, miren que el único que evaluó como esa terapia temprana, hablando específicamente de ticagrelor, fue el Global Leaders, que fue la que evaluó la monoterapia después del primer mes de darle terapia antiplaquetaria dual. Muchos estudios no usaban de manera rotunda plazogrel y ticagrelor como los medicamentos que eran como comparadores. Las definiciones eran variables y miren esto, que es importante tenerlo en cuenta. Los pacientes que tenían un síndrome coronario agudo, perdón, fueron analizados como un subgrupo poco representado en la gran mayoría de estudios. Eso es algo importante para hablar de esto. El TICO y el TIPAS fueron estudios más recientes que trataron de dilucidar ese riesgo o ese beneficio que tenían terapias acortadas a 1 o 3 meses más o menos. Miren que incluso el TIPAS fue un estudio en población asiática, como la gran mayoría que les mencioné, donde evaluaron la liberación y la suspensión de la aspirina después del primer mes de haber dado terapia antiplaquetaria dual. Y vemos que en los desenlaces primarios, que la gran mayoría de estos eran desenlaces de beneficio neto, es decir, donde incluían desenlaces isquémicos y de sangrado, mostraron que esa terapia podía ser benéfica. Específicamente todo eso arrastrado a expensas de ¿qué? A expensas de una reducción en los eventos de sangrado. Es por eso que las guías más recientes del 2023 nos ponen entonces en este algoritmo. Usted debería de considerar las estrategias abreviadas de acuerdo a qué tanto riesgo tenga su paciente, no solo de alto riesgo de sangrado, sino también del riesgo isquémico, pensando en estrategias posteriores a esos 12 meses, donde posiblemente también tengamos muchas dudas. Y miren que sin duda en un paciente donde yo predomine las características de alto riesgo de sangrado, posiblemente esté más tentado a hacer terapias acortadas, donde vemos que se va a impactar de manera positiva la disminución de esos eventos de sangrado sin repercutir en un aumento exponencial de los eventos isquémicos. Y son muchas variables, la decisión depende de muchas variables que no es el motivo de esta charla, donde tenemos que también tener la mano de las consideraciones técnicas del procedimiento, las optimizaciones que tengan los hemodinamistas al hacer el tipo de intervención, los otros medicamentos, las otras condiciones, el tiempo desde el evento índice es fundamental para sopesar ese riesgo isquémico versus el riesgo de sangrado. Hay muchas estrategias para poder tomar la mejor decisión. Miren que no solo los medicamentos, que es lo que estamos hablando hoy, sino también todos los parámetros técnicos de intervención que el hemodinamista nos puede ayudar para reducir ese riesgo de sangrado. Y hay un problema muy grande también, es que los mismos factores de riesgo que aumentan el riesgo de sangrado también nos pueden aumentar per se el riesgo de desenlaces isquémicos. Entonces, este estudio, si bien es muy ilustrativo, nos da una estrategia que nos puede ayudar a largo plazo, tiene algunas limitantes que es importante reconocerlas. Primero, el incluir desenlaces tipo 2 de BAR, que no son realmente sangrados tan clínicamente importantes como lo han ocurrido en otros estudios. Menos eventos de los pautados pudo haber afectado que ese margen de no inferioridad se haya vuelto muy amplio y posiblemente haya pues quitado o haya favorecido, valga la redundancia, la no inferioridad del estudio en los desenlaces isquémicos. Un 40% de los pacientes tenían angina inestable y esto explicado principalmente porque en esos países de China y Pakistán no disponían de una troponina ultrasensible y esto posiblemente haya podido afectar el número de pacientes que tuvieron un evento agudo y ya sabemos la importancia del evento índice como un marcador para definir cómo vamos a hacer la terapia más adelante. Existen todavía dudas si suspender la terapia antiplaquetaria al menos de un mes es buena.
porque hay algunos estudios específicamente con clopidogrel donde nos han mostrado que suspenderla muy tempranamente antes de este mes puede ser más deleterio y predisponer a mayor eventos de infarto agudo del miocardio. Sigue siendo una consideración importante la población asiática, pues la representación de población de nosotros es poca o por decirlo de una forma nula, y ya hay algunos estudios que nos han mostrado que genéticamente la población asiática con respecto a la otra población europea, americana y demás tienen diferentes comportamientos en los genes que regulan el metabolismo de algunos antiplaquetarios, como lo es con el clopidogrel, y también sabemos que la población asiática parece tener pocos eventos isquémicos comparado con otras poblaciones no asiáticas. Entonces eso limita mucho la generalización. La exclusión de la cirugía también se convierte en algo muy importante porque no nos da como tanta fuerza de qué hacer con los pacientes que son revascularizados por este medio. Y sin duda la principal conclusión es que este resultado es específicamente ticagrelor. No puede ser aplicable a otros inhibidores del P2Y12 y cada uno de ellos tenemos evidencia que obviamente por horas al tiempo no vamos a entrar a discutir. Y habrá diferencias entre antiplaquetarios. Este estudio lo quise traer porque fue algo que salió también recientemente, donde tratan de evaluar específicamente el ticagrelor y el clopidogrel como monoterapias versus la terapia antiplaquetaria después de pacientes que fueron sometidos a intervención coronaria percutánea. Esta fue una metaanálisis de datos individuales de los pacientes y que nos mostró que parece ser que el ticagrelor en esos desenlaces isquémicos sí tiene alguna disminución importante cuando se hacen incluso el resultado neto. Parece ser mucho mejor el ticagrelor en monoterapia comparado al antiplaquetario dual. En el desenlace primario cumplió una no inferioridad, es decir, no fue peor a la terapia antiplaquetaria dual en esta protección desenlaces, pero cuando incluyen el clopidogrel con los estudios que fueron evaluados específicamente en el contexto de síndrome coronario agudo, esos no mostraron una no inferioridad en la protección de los eventos isquémicos, pero sí en la reducción de los eventos de sagrado. Entonces, sigue siendo una primera aproximación de comparación, obviamente de comparación indirecta, pero que nos da unas pistas de que posiblemente la forma en que tomemos de acuerdo al tipo de antiplaquetario es distinta. Y miren que eso está predominantemente arrastrado es por los primeros 6 meses. Los primeros 6 meses en el grupo de clopidogrel, aquí les muestro el de ticagrelor, pero el de clopidogrel parece ser que es donde más se aumentan ese número de proporción de infartos agudos del miocardio, que es esta que les muestro acá. Miren que los primeros 6 meses es donde parece hacer un aumento del riesgo de estos eventos isquémicos de la monoterapia con clopidogrel comparado a la terapia antiplaquetaria dual. Entonces, con la evidencia actual, yo les traigo esta diapositiva, no nos da una evidencia sólida de que dependiendo del IP, del inhibidor de P2Y12 que utilicemos, vamos a tratar de balancear bien cuáles son los que nos aumentan más los eventos isquémicos. Hay algunos estudios que la suspensión muy temprana nos aumentan de manera exponencial los infartos agudos del miocardio. Otras terapias de monoterapia parecen que sea mucho mejor para la reducción de sangrados. Y hay algunas estrategias como Prasugrel que han evaluado dosis mucho más bajas que también nos han mostrado resultados que deben de ser como analizados de manera juiciosa. Entonces, esta parte del abordaje individualizado, la diapositiva no la voy a explicar con detalle. Sin duda, cada paciente tiene un riesgo isquémico y un riesgo de sangrado particular y por eso debemos de seguir tratando de plantearnos las dudas. Con este estudio no solucionamos todo. No sabemos qué vamos a hacer con la continuidad después de los 12 meses después de la intervención. La modulación de la dosis tampoco hay mucha evidencia con respecto a disminuir la dosis con algunos de los inhibidores más potentes que tenemos. Con el clopidogrel post-PCI, muchos de los autores que hacen diferentes editoriales siguen insistiendo de que posiblemente el clopidogrel y más con lo que hemos visto de que si lo compramos a la terapia a largo plazo en los pacientes que ya tienen un evento coronario previo, parece ser mejor con respecto a la aspirina y no debemos de olvidar esa inefectividad que puede ser tan alta como el 30% en los pacientes que sumen también el clopidogrel. Entonces, las conclusiones finales ya para entrar en la discusión es que la terapia abreviada cada vez se muestra como una estrategia muy importante para poder disminuir y equiparar esos desenlaces de sangrado con respecto a los desenlaces isquémicos. No olvidemos que ese primer mes sigue siendo un tiempo muy importante donde los riesgos isquémicos van a ser mucho mayores, pero que no debemos despreciar los sangrados porque son desenlaces que clínicamente también favorecen a peores impactos como en la mortalidad de los pacientes. La prevención de los sangrados va más allá, aparte de la terapia antiplaquetaria. Por eso el manejo multidisciplinario desde el momento de la intervención se va a volver en una muy importante evaluación y abordaje de esos pacientes. Claramente esto nos da luz con respecto al ticagrelor, pero siguen existiendo incertidumbres con algunos escenarios y principalmente más allá de los 12 meses de la intervención
qué estrategia vamos a coger. Entonces, con esto es lo que yo quería como traer con respecto al estudio que analizamos. Muchas gracias a todos y quedamos entonces atentos a las preguntas y sugerencias. Felipe, muchísimas gracias por tu presentación. Queda abierta la discusión, las preguntas, los aportes. Están en orden de la palabra el doctor Edison Muñoz y luego el doctor Jorge Largo. Edison, adelante. Bueno, buenas noches para todos. Felipe, muchas gracias. Como de costumbre, una excelente presentación. Te quería preguntar si hicieron algún análisis específico en cuanto al tipo de stents y sobre todo si hicieron alguna estratificación por centros, porque tú mencionas que no tenían troponina ultrasensible, entonces si también tuvieron en los centros pues, de los otros países algún tipo de stent diferente y si eso también se incluyó en el análisis porque pues se ha visto como la mejoría también del riesgo se ha asociado también justamente con la mejoría en los stents. Profe, sí, específicamente hablando de las características del stent, hace mucha como alusión a la parte de qué tan complejos eran el procedimiento que se sometieron. Ahí podemos ver que en el grupo, en el análisis por subgrupos, trataban de hablar más que todo qué tan largos eran los stents, pues, precisamente porque entre más largo puede que haya más diferencias o no. No hay una acotación específicamente hablando del tipo de stent. Ellos en la discusión mencionan precisamente eso, es que una de las mejorías que posiblemente nos ha podido ayudarnos de estas terapias abreviadas es la mejor tecnología en la forma y las plataformas de los stent, precisamente reduciendo esos desenlaces principalmente isquémicos que traen consigo esto. Y con respecto a la electroponina, pues eso es muy importante como reconocerlo con una limitante porque posiblemente en este estudio ya se haya favorecido por múltiples formas esa no inferioridad y una de ellas puede haber sido que no incluyeron en una gran proporción de pacientes que tuvieron un evento coronario agudo que posiblemente el impacto haya sido mayor. Cuando ellos igual hacen el análisis por subgrupos y lo diferencian si tuvieron elevación o no de troponina, pues no vieron que fuera una diferencia como que explicara la positividad o no del estudio, pero sí es algo que debemos de tener en cuenta para posteriores estudios que se quieran hacer a largo plazo con este tipo de terapias moduladas. Gracias, Felipe. Jorge, adelante. No, Felipe, muchas gracias, excelente presentación. Ahondando pues el tema que ya estaba en discusión previamente, recalcar igual lo dijiste durante la charla en los limitantes, me llamó mucho la atención pues que casi el 98%, 99% de la población que se incluyó fue de China y Vietnam y pues un menor porcentaje, solo como 41 pacientes fueron de los otros centros en Italia e Inglaterra. Lo otro, pues lo que mencionabas, lo de la troponina, la limitante que tienen de pronto ellos para el acceso de las troponinas ultrasensibles y el alto porcentaje de angina inestable, más lo de que es diferente el escenario de un infarto agudo de miocardio en cuanto al riesgo trombótico versus otro tipo de escenarios, pues recalcar que pues me parece como la limitante más grande que tiene este estudio y no sé si Felipe pues después nos aportará, digamos, algo adicional al respecto. La otra, ya si pregunta es, ya teniendo como tal la evidencia, mencionaste el TICO, los antiguos, el Twilight, etcétera, ¿creerías que a futuro pues las recomendaciones sobre este tipo de monoterapias va a cambiar, digamos, el grado o por ahora pues no tenemos todavía como tal la información suficiente? Muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Yo creo que ya lo de la troponina, creo que traté de explicar un poco de la importancia que tiene esto, más aún como también lo compartimos en el grupo, la importancia de una buena y adecuada clasificación de un infarto agudo del miocardio. Sin duda esto, vuelvo y recalco, se convierte en una limitante de este estudio precisamente por la poca representación de ese grupo de pacientes que por se ya llevan un mayor riesgo isquémico y es cuando debutan como con un evento coronario agudo. Si esto nos va a cambiar el paradigma, Jorge, es una pregunta que es difícil poderte responder en este momento, porque si bien vemos con este estudio y con muchos que llevamos predecesores a este, es que las terapias abreviadas, moduladas, el proceso de desescalamiento de las terapias antiplaquetarias sean guiadas por estudios de genética o estudios de agregabilidad plaquetaria o no,
han mostrado que pues, muestran unos beneficios importantes con la evidencia actual, pero siguen existiendo unas dudas y pues, por ejemplo, te pongo un nicho porque específicamente he hecho una búsqueda exhaustiva de qué hacer después de los 12 meses con estos pacientes. Sabemos que en algunos pacientes podemos extender la terapia dual, tenemos evidencia como el Pegasus Team y tenemos con algunos estudios como el DAPT Trial que nos muestran que posiblemente en esos pacientes que tengan muy alto riesgo isquémico tengamos un mayor impacto en la reducción de desenlaces isquémicos con terapias extendidas, pero si nos ponemos a mirar que no te evidencian después de esos 12 meses con terapias antiplaquetarias y potentes como lo es el Prasugrel y el Ticagrelor como monoterapia, no tenemos mucho conocimiento de eso, no sabemos si posiblemente disminuir la dosis en ese escenario específicamente saliendo de esos 12 meses tenga algún beneficio o no. Y también hago mucho énfasis en definir cuál es el riesgo que predomina. Pero afortunadamente, pues el Twilight, que es el de ticagrelor específicamente en esas poblaciones que tienen tanto alto riesgo isquémico como con tanto alto riesgo de sangrado, mostró beneficios y con el OptiVirix, que también fue uno que salió recientemente con clopidogrel, también nos muestra una vertiente muy similar. Entonces, la respuesta no es del todo concreta, Jorge, pero sí debemos de tener en cuenta esas limitantes, más porque mira que cuando uno mira la parte del tratamiento prolongado en pacientes con síndrome coronario crónico que ya llevan 1 o 3 años después de la intervención, cuando vemos la evidencia fuerte de cuál terapia es mejor comprada entre aspirina, la que más siempre ha sido comprada es el clopidogrel, es donde está un poco más sustentada y que nos han mostrado algunos estudios como el registro Panther, que también discutimos en algunos de estos clubes de revista, que tiene algunos beneficios en cuanto a desenlaces isquémicos y también con la parte de algunos desenlaces de sangrado. Entonces, creo que por esos lados todavía no podemos tener una evidencia, pero sí vemos que estas terapias abreviadas, sin duda en los pacientes que nosotros consideremos de alto riesgo, puedan tener un beneficio mucho más marcado. Felipe, muchas gracias. Juan, por favor, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Yo tengo una pregunta para Felipe después de todo el carretazo que nos ha hecho. Después de que usted leyó este artículo, ¿usted qué va a hacer con la terapia antiagregante dual con sus pacientes? Porque en este momento es casi que decisión del cardiólogo clínico que va a hacer seguimiento de los pacientes que son intervenidos. Los hemodinamistas, ya los pacientes no vuelven a nosotros, generalmente los pierden en consultas de cardiología o de medicina interna, y en este caso es el cardiólogo clínico el que está tomando la decisión qué es lo que va a hacer con la antiagregación dual. Con los estudios iniciales, ya lo hemos revisado en los seminarios en la rotación, uno habla de 1 año de terapia antiagregante dual, pero todos estos estudios nos han entrado la duda que entonces qué es lo que vamos a hacer. Y después de que usted presentó este estudio, quisiera saber cuál es su conclusión y qué va a hacer con la antiagregación dual en estos pacientes. Profe, muchas gracias. No, sí, yo creo que con este estudio, mi acercamiento en la parte de la abordaje terapéutico va a ser encaminado es tratar de decir cuál es el riesgo que tiene ese paciente de la parte de desenlaces isquémicos y desenlaces de sangrado. En un paciente que yo determine que por toda esa multiplicidad de factores de mayores y menores que pueden predisponer a sangrado, y si lo utilizo con algunas herramientas que también han sido validadas, como lo es el PRECIS-DAP, yo determino que ese paciente tiene un mayor alto riesgo de sangrado y digamos que técnicamente la intervención fue un solo vaso, no fueron intervenciones complejas, no fueron oclusiones crónicas, no fueron lesiones bifurcadas y demás. Yo podría plantear entonces en esos pacientes una terapia abreviada, una modulación de la terapia antiplaquetaria dual, claramente para poder impactar específicamente en eso, aunque con lo que podemos tener ahora, quizás entonces terapias como estas, con el ticagrelor el clopidogrel, en los que tengan alto riesgo isquémico y de sangrado, posiblemente sea una muy buena opción hacer esta también, terapia modulada por lo que nos han mostrado el Tuala y el OptiVirix. Pero mi duda sigue siendo, es después de esos 12 meses, si yo no le hago una terapia estándar, porque puede que los pacientes que tengamos en la gran mayoría de nuestros. Paremos un momentico ahí. ¿Por qué la duda suya es 12 meses? El estudio plantea la reducción de la antiagregación y al mes. ¿Por qué metes la discusión de después de 12 meses? Claro, profe, es porque yo qué voy a hacer con entonces el paciente que decidí darle ticagrelor de monoterapia y extendiendo los meses
Después de esos periodos de 12 meses, que es donde nos dicen la gran mayoría de estos Sí, pero estudios este ensayo continuos clínico que monitoreados. acaba de usted presentar le ayuda a resolver esa duda. No, profe, sin duda no, no la responde. No la Por responde eso, porque entonces, ellos si no no la evaluaron de manera responde, extendida. ¿por qué metemos la discusión de más de 12 meses? Porque entonces es lo que planteamos desde eso. Usted después de eso, profe, ¿cuál va a ser su opción en elegir la terapia Sí, 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 antiplaquetaria? no, no, pero ese es otro cuento. Aquí estamos en un club de revistas, usted presentó un ensayo clínico, el ensayo clínico le da a usted para discutir qué va a hacer después de los 12 meses o no. No, señor. No, entonces es otra discusión absolutamente diferente, ¿cierto? Tendría que revisar los estudios del manejo de síndrome coronario crónico, los estudios viejos que hay con clopidogrel, los nuevos que hay con clopidogrel después de eso, discutir lo del Pegasus, si usted le baja la dosis al ticagrelor a 60 cada dosis, lo sigue, pero eso no le da, este ensayo clínico no le da a usted para hacer esa discusión. Estamos hablando de la terapia a corto plazo, los primeros 12 meses, ¿y usted qué hace? Entonces, según le entiendo yo, si usted precisa le da más de 25, usted utilizaría esta estrategia de solo un mes y después dejarlo con ticagrelor. Sí, señor, perfilándolo precisamente por ese riesgo de sangrado, que es, creo yo, el que más impacto tendría para lo que nos han Pero mostrado la este escala tipo de sería estudios. precisa, o usted cuál utilizaría. Porque es que uno tiene que sacar cosas prácticas de la lectura de los estudios de un club de revistas. Usted, ¿qué es lo nuevo que aporta y qué es lo que podría cambiar en la práctica clínica, ¿cierto? Todos los estudios tienen limitaciones, a pesar de ser ensayos clínicos, vamos a tener incertidumbre residual. El ensayo clínico es la que menor incertidumbre da y por eso todas las intervenciones se deben medir con ensayos clínicos. Pero no tiene que sacar algo práctico, ¿cierto? Entonces es un estudio, es un buen estudio bien conducido, los resultados son coherentes con lo que se plantearon. ¿Qué le deja a uno en la práctica? La práctica le deja que es una buena estrategia uno disminuir la antiagregación dual a largo plazo y eso disminuye el sangrado y especialmente pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. Le daría uno para utilizar el PRESIDE-DARS, que es la escala que más utilizamos, ¿cierto? Sí, profe, sí, 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 estoy de acuerdo con lo que usted nos Y si menciona yo tengo respecto. que saltar por encima de 25 y tengo que interviene el tronco, una bifurcación, más de 55 milímetros de en el paciente diabético, ¿también lo acortaría un mes o usted cree que deberíamos hacer algo más? No, profe, con ese paciente, definitivamente que es como los criterios que han mostrado también otros estudios, en ese yo me estaría tentando estrategias incluso de 3 a 6 meses, porque también tenemos evidencia que con 3 a 6 meses, esa parte del beneficio en los desenlaces de sangrado sin aumentar de manera proporcional los desenlaces isquémicos, también puede ser una práctica segura. Ahora bien, la De otra opción que acuerdo. tengo en estos casos es que si usted se fue por un inhibidor potente y el paciente se empieza a aumentar el riesgo de sangrado o sangró, usted ya puede también optar por terapias de escalamiento a terapias como el clopidogrel, donde también es una estrategia que se ha validado. Y por ejemplo, los que no tenemos forma de hacerlo por un método como genético o por agregabilidad plaquetaria, que son los unguided escalation, también es una estrategia que también ha mostrado ser buena en ese tipo de pacientes. Entonces, en esos contextos, uno sí puede extenderse a 3 a 6 meses si su paciente lo permite, porque las evidencias también nos han mostrado que con esos periodos de abreviación de la terapia antiplaquetaria igual también se mantiene esa balanza. Bueno, entonces es un buen estudio. Yo creo que hiciste una buena revisión de lo que es la presentación del ensayo clínico, pero finalmente lo que uno tiene que ver es, después de hacer toda la revisión y toda la discusión y mirar las limitaciones, tener algo práctico para uno sacar de lo nuevo que lee, ¿cierto? Porque si uno se diluye entre que esto dio, pero que la limitación, pero que el intervalo, que lo que escogieron como el delta en no inferioridad, si es un estudio bien desarrollado, bien conducido, la incertidumbre que produce es baja, sin olvidar las limitaciones y a uno le gustaría, como en todo, que tenga replicabilidad y reproducibilidad en otros estudios y en otras poblaciones, ¿cierto? Pero mientras tanto podemos sacar algo en concreto de esto. Hay una de las variables que hemos insistido desde hace mucho rato y que no tenemos muy en cuenta en estos pacientes y la fragilidad. Y ustedes ya vieron el acorte del estudio observacional con el estudio de Alberto, cómo impacta la fragilidad en los pacientes con síndrome coronario agudo en su evolución, ¿cierto? Entonces, probablemente es otra de las cosas que tenemos que revisar si estos pacientes que son
tienen una escala de fragilidad que los clasifica como tal. Si esos pacientes deberíamos estar pensando siempre en terapias acortadas, porque la evolución va a estar impactada precisamente más por el sangrado que por los eventos isquémicos recurrentes, que también sería interesante, pero obviamente no es lo que podemos concluir con un estudio de esto, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Alejandro, adelante. Hola Pipe, aquí puedo preguntar dos cositas de la mano de lo que decía el doctor Senior, y es que una de las cosas de los estudios de no inferioridad, que uno se tiene que fijar bien y que definitivamente va a impactar en el análisis es, pues primero el margen de no inferioridad, pues ahí mencionaban que lo tomaron con base en estudios previos, pero mirar qué tan parecidos eran los estudios o los pacientes que se incluyeron en ese estudio, puesto que vemos que hay diferencias en cuanto a la proporción de angina inestable, síndrome coronario agudo, con o sin elevación del ST y la característica del riesgo tanto isquémico de sangrado, que puede limitar esa confiabilidad en ese margen de no inferioridad. Y eso es importante, ¿por qué? Porque no solo importa el margen de no inferioridad, sino que también encontrar la no inferioridad va a ser un poco más fácil. Uno, cuando los eventos se presentan menos frecuente de lo que esperaban, que fue lo que se vio ahí. Ellos calculaban un 6% y solo le dieron un 3%. Entonces eso a uno como que le da susto de generalizar a todos los pacientes, que eso fue algo que se vio con el clopidogrel cuando salió el stop ACS2, que mostró pues que no se logró pues lo que buscaban el desenlace primario. Pero después los investigadores sacaron el Master DAP, que fue alto riesgo isquémico y alto riesgo de sangrado, y ahí sí, seleccionando mejor a los pacientes, pues lograron la no inferioridad. Entonces, yo creo que generalizarlo a todos, pues no es posible, sino pensar que genera la opción de que los pacientes que tienen alto riesgo isquémico, pero con base en eso de la no inferioridad, quedarse tranquilo que para todos, yo creo que no es como muy seguro. Y lo otro que quería preguntar es con respecto a la disnea que ellos mencionaban que ellos hacían un ajuste de la dosis, ¿qué tan frecuente fue? Y si ellos hicieron el placebo, lo hicieron tipo DOMI para lo de la doble dosis del clopidogrel y la aspirina. Muchas gracias, Pip. Aleito, no, muchas gracias por tu comentario. Que yo creo que parte de lo del análisis de estos estudios de no inferioridad que nos vamos a encontrar mucho más en los estudios más que todo de la parte cardiovascular. Sin duda, la comparación de las poblaciones, como tú lo mencionaste. Segundo, qué tan frecuente fue el evento o no, porque hay muchas formas de favorecer esa no inferioridad y, por ejemplo, la poca producción de eventos puede favorecer este tipo de mejorar la no inferioridad. Y otro, pues que tampoco no parece ser como el problema de estos estudios es qué tan diferentes fueron las terapias y qué tanto fue la poca adherencia a la terapia comparativa que ellos estaban evaluando, porque sin duda, entre menos adherencia tenga la terapia estándar y pues, todavía haya tenido problemas con eso, son puros factores que pueden favorecer la no inferioridad y que sin duda hay que tenerlo en cuenta. Respecto a la segunda pregunta, Alejo, respecto a la disnea, fue poco frecuente en ambos grupos, tanto en el que se hizo monoterapia con el de terapia anticoagulante dual. No hay como una especificación clara respecto a esto. Sí tengo en claridad que ellos hacen una aclaración importante, es que de acuerdo a si lo presentaba o no, primero hacían una disminución de la dosis y de acuerdo a la evaluación que ellos tenían cada cierto tiempo que tenían pautado en el protocolo, si persistía, hacían el switch por una terapia menor que era el clopidogrel, pero no hay como una acotación o una claridad específicamente de cómo era la parte del doble domi que tú estabas mencionando en este momento. Bueno, Edison, tienes nuevamente la palabra. Profe, gracias. No, pues que yo, respecto a lo que decía el profe Senior sobre la aplicación, yo sinceramente pienso que esto me empieza a dar unos elementos, pero todavía no me sentiría tranquilo de considerarlo. Y yo creo que Felipe lo ha mencionado reiteradamente y es por el tipo de población. Y específicamente en los asiáticos, ellos son una población más chiquita, menos superficie corporal. Adicionalmente, en los estudios han tenido algunos mayores riesgos de sangrado y menores tasas de eventos, como Parecidos a lo decía nosotros. Felipe. ¿Cómo, profe? Son más parecidos a nosotros.
son más parecidas a nosotros, de acuerdo, pero aún así ellos incluso han hecho los ajustes de dosis de prazo y todas esas cosas. Entonces yo creo que esa limitación de tener una población tan seleccionada es lo que más me genera pues en en cómo aplicarlo ya en la vida real. Perfecto. Finalmente, Juan, tú tienes la otra vez la palabra y luego Domingo. Sí, no, solamente un comentario. Hay cosas que son limitaciones y cuando solamente está una población, pues es una consideración adicional, ¿cierto? Pero eso no sesga ni opaca los resultados de un ensayo clínico. Hacer un ensayo clínico de estos no es fácil, porque si uno no toma en cuenta los resultados de un ensayo de esto solamente porque son asiáticos, igualmente es el problema de que cuando nosotros sacamos un estudio somos sudacas, entonces solamente eso aplica a nuestra población. Yo creo que este estudio es uno de los ganadores del ACC, creo que es una de las cosas que da solidez a siempre pensar en acortar la terapia. Y no solamente por ser este estudio, sino porque ya hay muchas estrategias de acortar terapia entre 1 y 3 meses, ¿cierto? Entonces, aquello que nos enseñó el Tritón, Timi 38 y el Plato, de que así sea síndrome con S2 sin ST, se antiagrega en un año y que superaron al clopidogrel y el clopidogrel casi que fallece por esos dos estudios, dos ensayos, que después resucitó con otras estrategias y precisamente relacionado con la tasa de sangrado. El tener unas nuevas estrategias de reducción de la terapia antiagregante dual creo que es importante. El análisis de cuál es el riesgo de sangrado de mi paciente y cuál es el riesgo de trombosis, más que por las características generales, como lo mencionó Felipe, muchas de las características generales o demográficas o clínicas de los pacientes son similares para ambas escalas, para el aumento de la tasa de eventos isquémicos y el aumento de la tasa de sangrados. Esas características desde el punto de vista de procedimientos sí nos puede ayudar a definir si yo hago una terapia prolongada o llego al año o si hago una terapia acortada y defino entre 1 y 3 meses para la cual tengo evidencia y aporta para hacerlo a partir del primer mes, ¿cierto? Si yo tengo un PRISA alto de más de 25, pero tengo una intervención en tronco, entonces ya yo dudo mucho que al mes se lo vaya a suspender, pero sería una opción. Entre 3 y 6 meses tendría la otra opción de utilizarlo en esos pacientes, pero si no tengo una alta tasa de eventos isquémicos y tengo una alta probabilidad de eventos hemorrágicos, las terapias acortadas es lo que tenemos que empezar a pensar y cambiar el chip de que es que hay que darles un año, porque probablemente lo vamos a pagar en mortalidad por sangrado. Gracias, Juan. Finalmente, Domingo. Buenas noches a todos. Felipe, muchas gracias por la presentación. Yo quiero hacer una pregunta a todos porque nosotros en rehabilitación cardíaca, que recibimos los pacientes que ustedes le han hecho la intervención, que le han hecho la terapia dual o la monoterapia, tenemos como criterios para que la persona de pronto sea revisada su terapia, en caso de que aparezcan muchos moretones con frecuencia, de pronto sangrado en las encías, aumento del tiempo de sangrado, o hay otros parámetros. ¿Qué parámetros en general que uno clínicamente diga, este señor tiene mucho riesgo de sangrado, vamos a remitirlo de su médico? Ya sabemos que para la remisión de los cardiólogos es muy difícil, más ahora con todos estos problemas de salud que hay. Entonces, para remitirlo siquiera a un del internista que evalúe y vea si tiene que modificar el tipo de terapia, si tiene que hacer algún cambio, sobre todo pensando en el riesgo de sangrado del paciente. Quería hacer esa pregunta, ¿qué criterios me podrían orientar sobre eso? Pues, Domingo, muchas gracias. Realmente esa parte de sangrados menores que usted lo mencionó es una queja que puede ser frecuente en este tipo de terapias y obviamente por ser terapias más potentes lo pueden conllevar. Lo que uno tiene que tratar de ayudarse es con las otras variables clínicas que pueden también aumentar ese riesgo de sangrado. Si el paciente tiene disfunción renal, qué tan severa es la disfunción renal, si tiene anemia o no, si tiene trombocitopenia o no, si usa otro tipo de medicamentos que predisponen a mayor riesgo de sangrado, como es antiinflamatorios no esteroideos, esteroides o incluso terapias anticoagulantes, ya sea con anticoagulantes directos o warfarina.
Todo eso entonces se tiene que tener en cuenta para que a la hora también de llevarlo a un proceso como es de rehabilitación cardíaca, por lo menos tratar de preguntarse o tener en cuenta para poder dar su opinión y poder decirle al médico tratante que considere hacer el ajuste del tratamiento, ya sea hacer un acortamiento o hacer una escalación del tratamiento por un inhibidor de dosis menos potente como lo es el clopidogrel. Entonces yo creo que esos son con los parámetros, profe, que podemos ayudarnos para poder tomar esa decisión. Muchas Juan, gracias. ¿querías hacer otro comentario final? Juan, ¿tienes la mano levantada? Ok, ok, listo. Ya, profe, no, Felipe, ya, ese fue que quedó listo, levantada desde ahora, no, no. listo. Gracias, Juan. Felipe, muchísimas gracias por toda tu presentación y tus respuestas. ¿Quieres hacer un cierre del club? No, profe, ya pues creo que la discusión fue muy productiva y no quiero pues hacer como más énfasis en que debemos de seguir pensando en el paciente de manera global. Los infartos, los eventos isquémicos son muy importantes, sí, pero también estos pacientes por su alta carga de comorbilidades también pueden tener ese potencial riesgo de sangrado. Y por eso, a pesar de que suene una frase de cajones, ya en medicina debemos de individualizar el tratamiento precisamente en estos pacientes. Ante decisiones tan difíciles se debe hacer ese ejercicio, tratar de mirar desde la parte técnica, tener consideración de lo que se hizo en el procedimiento, cómo fue el evento, si fue en contexto crónico, en contexto agudo, los otros medicamentos, las otras comorbilidades, todo eso de tenerse en cuenta para poder definir la mejor terapia y a pesar de que no está mencionado en el estudio, es algo que también tenemos que considerar en nuestra parte del sistema de salud actual, qué tan fácil es que a un paciente le entreguen uno de estos medicamentos que han mostrado tan buen beneficio, pero que obviamente si no se lo entregan no lo vamos a dejar desprotegido. Entonces, siguen siendo muchas variables que debemos de tener en cuenta para poder definir la mejor decisión terapéutica en nuestra población que vemos diariamente. Esa era la conclusión, profe. Muchas gracias a todos Aquí muchas gracias, por su aporte. Felipe. Saludos a todos. Una buena noche, una buena semana y los esperamos en 15 días. Feliz noche. Feliz Muy Feliz bien, noche a hasta luego. todos. noche, Una feliz noche muchas para Hasta todos. luego, gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Feliz noche y muchas gracias. Feliz noche.